El marxismo. El marxismo hace parte de las corrientes literarias y es dirigida por Karl Marx. Él es un gran filósofo y economista que se basó en estudiar a la sociedad, en especial a la sociedad contemporánea. En ella reconocía al hombre más de ser un ser que llega a este mundo a predominar la tierra y a buscar el medio de subsistir, es un hombre que tiene capacidades para mejorar su calidad de vida, ya que esto le permite, por medio de la mano de obra que él ofrece, recibir una remuneración, un salario. Por lo cual Karl Marx se ve en la necesidad de clasificar a la sociedad en dos grandes partes. Estas dos grandes partes serían: la primera, la clase obrera, que serían los proletarios, los trabajadores. Estos son los que trabajan y reciben una remuneración por el trabajo realizado. Además, esta clase social se reconoce como la clase menos favorecida. La segunda clase social está conformada por las personas que son las dueñas de los bienes, de los insumos, son dueñas de grandes empresas, de tierras, son las que producen ciertos beneficios por medio de sus bienes y son los que tienen cierta cantidad de trabajadores, son los encargados de emplearlos y de darles la remuneración por el trabajo realizado. Karl Marx, además de reconocer y clasificar a la sociedad, también se encargó de estudiar los factores de cada una, ya que las clases sociales no estaban en igualdad. Habían ciertos problemas de igualdad, en especial para la clase social trabajadora. ¿Por qué? Porque los ganadores de bienes, la clase dominante, no le estaba reconociendo los derechos ni le está dando el pago que se merecían los trabajadores, lo cual creaba una desigualdad y una lucha entre las clases sociales. Por esto, Karl Marx lo que busca es que a través de la literatura mostrar el problema de la sociedad. ¿Por qué? Porque la literatura en ese tiempo era una literatura muy limpia, era una literatura que estaba mostrando una irrealidad. La literatura en ese tiempo mostraba el mundo perfecto, la sociedad contemporánea era hermosa, no existían problemas, pero la realidad era contraria. Entonces, Karl Marx quería desmantelar todos los problemas, que la gente por medio de la literatura se diera cuenta que no se le estaba reconociendo lo que se merecía y por medio de esto empezar unas luchas para que se le dieran los derechos que eran necesarios para subsistir con una mejor calidad de vida social. Estos problemas de luchas sociales se ven reflejados aún en la sociedad y son reconocidos como un materialismo histórico. ¿Por qué? Porque todavía no contamos con las capacidades básicas, no contamos con los derechos, y eso se ve como, por ejemplo, si le preguntas a un niño qué quiere ser cuando grande, no te va a decir quiero ser feliz, te va a decir quiero ser enfermero, profesor, ingeniero, arquitecto, bombero o muchas carreras profesionales. ¿Por qué? Porque él se ha dado cuenta de todo el problema social, que para poder vivir más o menos acomodado necesita de trabajar duro, de estudiar para poder alcanzar una vida digna. ¿Esto por qué se ve? Porque los niños, como ven esta realidad, confunden el ser con las necesidades de suplirse a diario lo que ellos necesitan, lo que crea, como les había dicho anteriormente, un materialismo histórico. Además de esto, también Marx logra identificar sistemas, además de clasificar la sociedad en dos grandes grupos, logra crear sistemas que se van a ir dando a través del tiempo, de acuerdo a cómo vaya evolucionando la sociedad. Él cree que este plan se va a dar perfectamente, pero no va a ser así. Los sistemas que él plantea es primero el sistema feudal, que es en el que las personas estaban donde todo el mundo trabajaba, el señor feudal era el que más ganaba, el dueño de las tierras, pero después de este sistema feudal se pasaría al capitalismo. En el capitalismo sería cuando empiezan las revoluciones, porque ya por medio de la literatura se vendría dando cuenta a las personas que deben de reconocerse sus derechos, empezaría a hacer una lucha social para que se les reconozcan los derechos
Y ya después después del capitalismo se pasaría al socialismo. En el socialismo sería cuando empezaría ese paso donde la clase dominante empieza a ceder y a cumplir con los derechos que se le debe dar a los trabajadores. Y después del socialismo vendría el comunismo, que sería cuando ya todos esos derechos, todos esos deberes se vienen cumpliendo, y entonces como ya todos los derechos están bien, la clase trabajadora o la menos favorecida ya se viera favorecida. Entonces, como tiene todo lo que necesita para estar feliz, viviría feliz, todos estaríamos bien en una sociedad igualitaria. Pero ¿qué pasa? Que esto no se ve, esto no será así tal cual como lo planea Karl Marx. ¿Por qué le digo que esto no pasa? Porque no se pasa del capitalismo. Él dice que después del capitalismo se pasaría al socialismo. Pero ¿qué pasa? Que simplemente, como en el capitalismo se empieza a luchar por los derechos, lo que hace la clase dominante es que aprovecha o saca estrategias, busca la manera de reconocer algunos derechos, a medias lo reconoce. ¿Qué pasa? Que la gente ve que se le están cumpliendo los derechos, a pesar que son a medias, ellos se sienten bien, se sienten satisfechos. Estamos en una sociedad conformista desde hace mucho tiempo. Como estamos en la sociedad conformista, ellos se sienten bien y no se sienten en la necesidad de tumbar al sistema, por lo cual no se realizan las revoluciones y no se llega al socialismo. Entonces, ¿qué pasa? Que se puede decir que el capitalismo no se acaba, no se llega al socialismo, sino que el capitalismo, con la estrategia de la clase dominante, lo que hace es que muta. ¿Por qué? Porque Marx en ese tiempo vivía en un capitalismo clásico. Él pensaba que esto iba a cambiar a un socialismo, pero lo que hizo fue que mutó, se reconocieron los derechos y nace el capitalismo socialdemócrata, el cual es llamado así por Milano. Y entonces todo esto va cambiando y no se llega nunca al socialismo ni al comunismo. Entonces podemos decir que las estrategias, que el sistema que había creado Karl Marx falló. Entonces toda esta teoría en cierta parte no se cumplió. Lo que sí podemos decir que se cumplió de Karl Marx es cuando él dice que algunos de los sistemas pueden caducar, como fue el socialismo. El socialismo en los países capitalistas al principio se trató de dar, pero al final terminó caducando y no se dio como se debería dar. Podemos decir que esto no solo pasó en ese tiempo que existe el capitalismo, sino que todavía lo podemos ver. ¿Por qué? Porque todavía no se reconocen los derechos del trabajador. Les pongo un ejemplo. En una empresa trabaja cierta cantidad de personas, muchísimas.